Mis padres me echaron del apartamento que alquilaba para que se mudaran mi hermana embarazada y su prometido. Meses después, me pidieron ayuda porque dejaron de pagar el alquiler. Mi nombre es Isabela y acababa de cumplir 22 años cuando obtuve mi título en Administración de Empresas. A lo largo de mis años universitarios, tuve la suerte de vivir en el antiguo apartamento de mi abuela. Bueno, técnicamente ahora es de mi padre, ya que lo heredó después de que ella falleciera hace 3 años. Solo tenía que cubrir las facturas de los servicios públicos, lo que logré haciendo un trabajo a tiempo parcial en Luigi's, un restaurante italiano a solo 2 cuadras de distancia. No siempre fue fácil hacer malabares entre el trabajo y los estudios. Hubo muchas noches en las que llegaba a casa exhausta, con los pies doloridos de servir mesas, solo para enfrentar horas de estudio para los exámenes o escribir trabajos. Pero lo hice funcionar porque eso es lo que hacen los adultos responsables. La cena de graduación en la casa de mis padres parecía perfecta al principio. Mamá se había superado a sí misma con la cocina, como de costumbre. Mi hermana menor, Valentina, de 17 años en ese momento, hacía bromas sobre cómo extrañaría que la ayudara con su tarea. También vino un puñado de familiares, la tía Sofía, el tío Alejandro, mis primos Mike y Jenny, y mi abuela por parte de mi madre. Todos me felicitaban y compartían historias sobre sus propios días universitarios, pero después de que los familiares se fueron, todo cambió. Mamá se aclaró la garganta de la forma en que siempre lo hacía antes de decir algo incómodo, y mi estómago se anudó instantáneamente. Conocía ese sonido desde la infancia. Nunca significaba nada bueno. Isabela, cariño, comenzó con una voz inusualmente formal. Ahora que te has graduado, necesitamos hablar sobre la situación del apartamento. Recuerdo que dejé mi taza de café lentamente, tratando de mantener mi mano firme. La cerámica hizo un suave tintineo contra el platillo, un sonido que pareció inusualmente fuerte en la habitación, repentinamente silenciosa. ¿Qué pasa con eso? Bueno, si quieres seguir viviendo allí, tendrás que empezar a pagar el alquiler. Las palabras me golpearon como un cubo de agua fría. En el día de mi graduación, de todos los días, papá se sentó en silencio, repentinamente muy interesado en su taza de café. Mamá fingía estar absorta en su teléfono, aunque podía ver por el rabillo del ojo que observaba la escena desarrollarse. Ya veo, logré decir con la voz más baja de lo que quería. Mi mano tembló ligeramente cuando alcancé mi vaso de agua. Mamá continuó explicando los términos a su manera práctica. El alquiler estaría por debajo del precio de mercado, un descuento familiar. Lo llamó con una sonrisa tensa, pero aún así, era una cantidad sustancial. Hice algunos cálculos mentales rápidos. Necesitaría un trabajo a tiempo completo y rápido. El salario a tiempo parcial de Luigi's no cubriría esto. Entiendo, dije finalmente, porque ¿qué más podía decir? Tenían razón en cierto modo. Ya no era una estudiante, era una adulta, y los adultos se abren camino en la vida. Aún así, el momento se sintió cruel, como si ni siquiera pudieran dejarme disfrutar un día de celebración antes de traerme de vuelta a la realidad. Esa noche, acostada en mi cama en el apartamento, comencé a buscar ofertas de trabajo cercanas. El restaurante donde trabajaba a tiempo parcial no podía ofrecerme más horas, así que sabía que necesitaba algo nuevo, algo más estable. Mientras me desplazaba por los listados en mi teléfono, traté de concentrarme en los aspectos prácticos en lugar de en los sentimientos heridos que burbujeaban bajo la superficie. El año siguiente pasó volando en una vorágine de trabajo, pagos de alquiler y adaptación a la vida después de la universidad. Conseguí un trabajo decente en una empresa de marketing cerca del apartamento. Nada glamoroso, pero pagaba las facturas y algo más. Me contrataron como coordinadora de cuentas junior, y aunque el salario inicial no era enorme, era suficiente para cubrir el alquiler que mis padres me cobraban, más los servicios públicos, con un poco de sobra para ahorrar. Cada mes, transfería diligentemente el dinero del alquiler a la cuenta de mamá. Generalmente, añadía un poco más para los servicios públicos, aunque ella nunca lo pidió. Quería demostrar que podía manejar las responsabilidades de adulta, que era responsable y confiable. Tal vez una parte de mí todavía estaba tratando de ganarme su aprobación, aunque no me lo admitiría a mí misma en ese momento. Valentina pasaba de vez en cuando, generalmente cuando necesitaba ayuda con las solicitudes para la universidad o quería asaltar mi armario. Estaba en su último año de secundaria y podía verla cambiar, volverse más distante y reservada. Sus visitas se centraban menos en pasar tiempo conmigo y más en lo que podía obtener de mí: ayuda con la tarea, ropa, consejos sobre chicos. Valentina siempre había sido la bebé de la familia, acostumbrada a salirse con la suya. Mamá y papá la mimaban mucho, aunque traté de no amargarme por eso. La realidad era que nunca la obligaron a conseguir un trabajo a tiempo parcial como a mí.
Nunca la presionaron para que fuera independiente. Fue por esa época cuando empezó a salir con él. Era un año mayor que ella y trabajaba a tiempo parcial en la tienda de electrónica del centro comercial. La primera vez que lo trajo a mi apartamento, no me impresionó especialmente. Parecía bastante agradable, pero había algo en él que activó mis alarmas. Tal vez fue la forma en que hablaba de hacerse rico rápidamente o cómo parecía esperar que todos lo cuidaran. Luego llegó la llamada telefónica que lo cambiaría todo. «Tienes que venir mañana de inmediato». La voz de mamá estaba tensa. «Es importante». Asumí que se trataría de los planes universitarios de Valentina. Ella había estado dudando entre varias escuelas y pensé que mamá quería mi opinión. Tal vez necesitaban ayuda con la planificación financiera o querían hablar sobre opciones de becas. Valentina tenía buenas calificaciones, no espectaculares como las mías, pero lo suficientemente buenas como para ingresar a una escuela estatal. Qué equivocada estaba. Cuando llegué a la casa de mis padres esa noche, el ambiente era extraño. Mamá y papá estaban sentados rígidamente en sus lugares habituales en el sofá, mientras que Valentina estaba en el sillón con un aire engreído. Esa era la única palabra para describirlo. Engreído. «Siéntate, Isabela», dijo papá con voz grave. Parecía mayor de alguna manera, cansado de una forma que no había notado antes. Me senté en el borde del otomano con el cuerpo tenso. Fuera lo que fuera, no se trataba de solicitudes para la universidad. «Valentina está embarazada», anunció mamá sin preámbulos. Me quedé atónita, tratando de procesar lo que acababa de oír. Mi hermana de 18 años estaba embarazada, de su novio que trabajaba a tiempo parcial en el centro comercial. Noté que las manos de mamá se retorcían en su regazo, un hábito nervioso que tenía desde que era pequeña. «Hay algo más que debemos discutir», dijo mamá, enderezando la espalda y alisando su falda. La habitación comenzó a girar ligeramente, y tuve que agarrarme al borde del otomano para estabilizarme. «Disculpa, ¿necesitas que me mude?» «Sí», mamá declaró con naturalidad, como si estuviera hablándome del clima. «Valentina y Jason necesitan un lugar para comenzar su familia. Es la solución perfecta, de verdad. El apartamento ya está amueblado, está en un buen vecindario y está cerca de los padres de Jason». Miré a Valentina que examinaba sus uñas recién pintadas con una sonrisa satisfecha. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer incómoda por echar a su propia hermana de su casa. Noté distraídamente que estaba usando mi viejo suéter otra vez, el que me había pedido prestado el mes pasado y nunca me devolvió. «¿Tengo solo una semana para encontrar un nuevo lugar?», logré decir con la cabeza dando vueltas. «Una semana debería ser suficiente», mamá asintió. «Ah, y mañana», agregó como si casi hubiera olvidado algo trivial, como pedirme que comprara leche de camino a casa. «Todavía tendrás que seguir pagando el alquiler». Reí. Me reí a carcajadas pensando que era una broma. El sonido fue áspero e inoportuno en la habitación tensa, pero cuando vi sus rostros serios, mi risa murió en mi garganta. «No puedes hablar en serio. Tu hermana y Jason son jóvenes», explicó mamá pacientemente, como si le hablara a una niña. «Todavía no tienen trabajo, y con el bebé en camino». Su voz se fue apagando mientras señalaba vagamente el vientre, todavía plano, de Valentina. «Déjame aclarar esto», interrumpí, alzando la voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «¿Quieres que me mude y siga pagando el alquiler de un apartamento en el que no viviré? ¿Para ellos? Necesitan nuestra ayuda, Isabela», dijo papá con severidad, finalmente mirándome a los ojos. «Es tu responsabilidad como hermana mayor. La familia ayuda a la familia». ¿Mi responsabilidad? Me levanté con las manos temblando de ira. Si son lo suficientemente maduros para tener un bebé, son lo suficientemente maduros para conseguir un trabajo y mantenerse a sí mismos. ¿Alguno de los dos ha buscado un trabajo a tiempo completo? ¿Cómo pueden ser tan egoístas? Valentina de repente intervino, con los ojos llenos de lágrimas dramáticas. Había visto esas mismas lágrimas cuando tenía 12 años y quería un teléfono nuevo, o cuando tenía 14 años y no le permitían ir a una fiesta. «Voy a ser madre. ¿No te importa tu sobrina o sobrino? Estás siendo muy desagradecida», dijo mamá fríamente. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». ¿Desagradecida? Solté una risa amarga. He estado pagando el alquiler durante el último año. He estado trabajando desde la universidad. Y ahora quieren que mantenga a 2 adultos perfectamente capaces que se metieron en esta situación. No pagaré ni un centavo por ellos. Si quieres permitir esto, es tu elección. Pero no cuentes conmigo. Salí de esa casa con sus gritos de «desagradecida» y «egoísta» siguiéndome hasta mi coche. La puerta principal se cerró detrás de mí con una sensación de final, como si algo fundamental hubiera cambiado para siempre. No esperé una semana. Esa misma noche, comencé a empacar mis cosas, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mientras clasificaba 4 años de recuerdos, afortunadamente tenía algunos ahorros. Todas esas horas extra en el trabajo finalmente iban a dar sus frutos. Había estado ahorrando dinero para un día lluvioso y, evidentemente, había llegado la tormenta. Encontré un pequeño apartamento tipo estudio al otro lado de la ciudad y firmé el contrato de arrendamiento al día siguiente. No era tan bonito como mi antiguo lugar.
La cocina era pequeña, el baño necesitaba una actualización y el viaje al trabajo sería más largo, pero era mío. Mientras empacaba, hice listas detalladas de todo en el apartamento, clasificando los artículos según quién los había pagado. Los muebles que mis padres habían proporcionado se quedaron atrás. El viejo sofá de su sótano, la mesa del comedor que había sido de mi abuela, la estantería que papá armó cuando me mudé por primera vez, pero los libros que la llenaban, la ropa en el armario y los artículos de cocina que había comprado yo misma fueron a cajas marcadas con mi nombre. Mi cafetera, un capricho después de mi primer bono en el trabajo. Mi computadora portátil, comprada con 3 meses de propinas ahorradas en Luigi's. Mi cama, adquirida pieza por pieza. Estructura, colchón, ropa de cama, durante mis primeros 6 meses de trabajo a tiempo completo. Todas las cosas por las que había trabajado duro para comprar fueron a cajas y directamente a mi nuevo lugar. Me tomó 2 días mudarlo todo. Mi jefa fue comprensiva cuando le pedí un día personal, aunque no le expliqué la situación completa. Cuando terminé, pasé por la casa de mis padres. Una semana después, mi teléfono explotó con notificaciones. Mamá llamaba, su voz estridente de rabia. ¿Qué le has hecho al apartamento?, exigió saber. Está vacío. Todo lo que estaba allí cuando me mudé sigue ahí. Respondí con calma, esforzándome por mantener mi voz firme. Solo tomé lo que era mío. Compré esas cosas con mi propio dinero. Dinero que gané trabajando mientras iba a la universidad. Tal vez Valentina y Jason puedan intentar hacer lo mismo. Tú, pequeña egoísta. La cadena de improperios que siguió habría hecho sonrojar a un marinero. Nunca había escuchado a mi madre usar ese lenguaje antes. Colgué antes de que pudiera terminar. Esa noche, sentada en mi colchón en mi nuevo apartamento, lloré por primera vez desde que comenzó todo este lío. Lloré por la familia que pensé que tenía, por la hermana que se convirtió en una extraña, por los padres que eligieron consentirla en lugar de apoyarme. Pero sobre todo, lloré por mí misma, por la chica ingenua que pensó que trabajar duro y hacer lo correcto sería suficiente. Es asombroso lo rápido que puede cambiar la vida. En solo un año, pasé de ser la buena hija al paria de la familia. Me lancé a mi trabajo con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. Mi jefa, Sofía, notó mi dedicación y comenzó a darme más responsabilidades. Cuando un cliente importante necesitó a alguien que manejara su crisis de redes sociales a las 2 de la mañana, me ofrecí como voluntaria. Cuando la oficina necesitó a alguien que viniera los fines de semana para preparar una gran presentación, yo estaba allí. El trabajo se convirtió en mi santuario, el único lugar donde el esfuerzo y el mérito realmente significaban algo. Pronto estaba liderando mis propios proyectos. El ascenso vino con un buen aumento, suficiente para que pudiera comenzar a buscar un mejor apartamento. Mi pequeño estudio ya no se sentía tan estrecho, pero había comenzado a soñar en grande. Abrí una cuenta de ahorros específicamente para el pago inicial de mi propia casa. Algún día, no más alquiler, ni a la familia, ni a nadie más. A través de amigos en común y redes sociales, escuché fragmentos sobre mi familia. Valentina había dado a luz a un niño, mi sobrino. Aunque nunca lo conocí, había muchas fotos publicadas en línea, una carita envuelta en una manta azul, manitas regordetas alcanzando la cámara, primeras sonrisas capturadas y compartidas con el mundo. Valentina y Jason seguían comprometidos, jugando a las casitas en mi antiguo apartamento, mientras mis padres pagaban todas sus facturas. Entonces, un día, de la nada, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada. Era de Valentina. Mi corazón dio un vuelco cuando vi su nombre. Hola, hermana, decía, como si el año pasado nunca hubiera ocurrido, como si ella no hubiera participado en echarme de mi propia casa. Espero que te vaya bien. Escuché que te ascendieron. Felicidades. Me encantaría que vinieras de visita y conocieras a tu sobrino. Es un angelito tan precioso y sé que te encantaría. Además, he oído que te va muy bien financieramente ahora. Debería haber sabido que había una trampa. Siempre la había con Valentina. El siguiente correo electrónico llegó antes de que pudiera procesar el primero. Una lista. No cualquier lista. Una lista de deseos de artículos para bebés que hizo llorar a mi tarjeta de crédito con solo mirarla. Ropa de diseñador que costaba más que el alquiler de mi primer mes. Una carriola que valía más que mi computadora portátil. Juguetes de primera calidad que probablemente costaban más de lo que Jason ganaba en un mes en su trabajo a tiempo parcial, suponiendo que todavía lo tuviera. Me quedé sentada mirando mi pantalla, preguntándome si se trataba de una especie de broma. Después de todo lo que había sucedido, después de un año sin contacto, así era como elegía comunicarse. No con una disculpa,
no con ningún reconocimiento de lo que había hecho, sino con una lista de compras. ¿Ya estás trabajando?, le respondí, ignorando su lista por completo. La pregunta fue directa, deliberada. Su respuesta llegó rápidamente. Oh, mamá y papá se encargan de todo. Pagan todas las facturas y nos dan dinero para gastar. Jason y yo no necesitamos trabajar ahora mismo. Nos estamos enfocando en ser padres. Es un trabajo tan importante, ¿sabes? Luego vino la sorpresa. En realidad, estamos pensando en tener más hijos pronto. Mamá y papá son tan tontos. Quiero decir, son tan comprensivos. Tendrán que seguir ayudándonos si tenemos más bebés. Y también queremos una gran boda. Nada barato. Esos viejos tontos pagarán todo. Leí el correo electrónico de Valentina 3 veces, cada vez sintiéndome más disgustada que la anterior. Mi hermanita se había convertido en alguien que no reconocía, alguien que llamaba a nuestros padres viejos tontos, mientras tomaba felizmente su dinero, alguien que planeaba tener más hijos solo para mantener el tren de la salsa en marcha. No respondí. ¿Qué podía decir? Felicidades por ser una gorrona manipuladora. ¿Cómo te está funcionando la búsqueda de oro profesional? En cambio, cerré mi computadora portátil y traté de olvidarlo, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza. Esos viejos tontos pagarán todo. Pero el destino tenía otros planes. Unos meses más tarde, mi teléfono sonó con un número que no había visto en más de un año. El de mamá. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. Isabela, dijo su voz, diferente de alguna manera, cansada, derrotada. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir? Tal vez fue curiosidad, o tal vez una parte de mí todavía esperaba una reconciliación. Cualquiera que fuera la razón, me encontré conduciendo a la casa de mis padres esa noche. Las calles familiares se sentían extrañas ahora, como visitar un lugar que solo habías visto en sueños. Parecían mayores de lo que recordaba. El cabello de papá tenía más canas, y el rostro de mamá mostraba nuevas arrugas. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de largas horas y noches de insomnio. Estaban sentados en su sofá familiar, pero algo en su postura hablaba de derrota. Hemos estado tomando turnos extra, dijo papá sin preámbulos, su voz áspera por el agotamiento. Trabajando horas extras para ayudar a tu hermana y a Jason. Esperé sin decir nada. El reloj de la pared hacía tic-tac ruidosamente en el silencio. Sabemos que te va bien en tu trabajo, continuó mamá, y sentí que mi corazón se hundía. Esto no iba a ser una disculpa. Esto iba a ser otra exigencia. Creemos que es hora de que tú también ayudes a mantener a tu hermana. No pude evitarlo. Me reí. Una risa real y genuina de pura incredulidad. El sonido rebotó en las paredes de la casa, demasiado silenciosa. ¿Quieren que haga qué? Tu hermana no puede trabajar ahora mismo, insistió mamá, inclinándose hacia adelante. Tiene que cuidar al bebé. Es un trabajo a tiempo completo. ¿Y qué pasa con Jason? Él también tiene que ayudar con el bebé. Los miré. Estas personas que me habían criado, que me habían enseñado sobre la responsabilidad y el trabajo duro, que me habían presionado para que obtuviera buenas calificaciones y trabajara a tiempo parcial durante la universidad. Ahora estaban sentados aquí, poniendo excusas para dos adultos capaces que se negaban a mantenerse a sí mismos. Déjenme aclarar esto, dije lentamente, pronunciando cuidadosamente cada palabra. ¿Están trabajando turnos extra para mantener a mi hermana y a su prometido, que son perfectamente capaces de trabajar pero eligen no hacerlo? ¿Y ahora quieren que yo ayude a permitir su pereza también? El rostro de papá se puso rojo. Estás siendo egoísta y codiciosa. Si no ayudas a mantener a tu hermana, considérate desheredada. No puedes desheredar a alguien que ya se ha ido, dije en voz baja, y salí de su casa por lo que esperaba que fuera la última vez. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió como el punto al final de una oración muy larga. Cuando llegué a casa esa noche, mi apartamento se sintió como un santuario. Me quité los zapatos, me preparé una taza de té y me senté en mi computadora. Mis manos estaban firmes cuando abrí mi correo electrónico y encontré el mensaje de Valentina de hace meses. El que se jactaba de manipular a nuestros padres los llamaba viejos tontos y describía su plan para evitar el trabajo teniendo más hijos. Lo miré fijamente por un largo momento, mi cursor sobre el botón de reenviar. Una parte de mí sentía que estaba traicionando una confidencia, pero luego recordé que Valentina había traicionado la confianza de nuestros padres mucho antes de esto. Sin agregar ningún mensaje ni explicación, reenvié el correo electrónico a mamá. A veces, la cruda verdad es más poderosa que cualquier comentario. Mamá respondió, pero una semana después, mi teléfono sonó. Era la tía Sofía, la hermana de mamá, que siempre había sido el canal de noticias no oficial de la familia. No vas a creer lo que pasó, dijo su voz, cargada de chismes familiares. Podía imaginarla sentada en su cocina con el teléfono pegado a la oreja, probablemente todavía con su uniforme de trabajo. Después de su turno en el hospital, la tía Sofía, la hermana de mi madre, y el canal de noticias no oficial de la familia, me llamó. Mis padres habían echado a Valentina del apartamento. Casi dejé caer mi café.
Aparentemente, hubo una gran pelea. Tu mamá descubrió que Valentina se había estado burlando de ellos a sus espaldas, planeando aprovecharse de ellos. Le dijeron a ella y a Jason que se fueran y que no les darían más dinero. Escuché mientras la tía Sofía detallaba el explosivo enfrentamiento, cómo Valentina había gritado y llorado, sacando a relucir todas sus tácticas dramáticas habituales, cómo Jason se había quedado allí, inmóvil, con la mirada de un ciervo atrapado en los faros de un auto, cómo papá finalmente había puesto el pie en el suelo y les había dado 3 días para irse. Según la tía Sofía, mamá había estado extrañamente tranquila, simplemente diciendo, hemos sido engañados durante demasiado tiempo. Después de colgar, no me sorprendió cuando mi teléfono se iluminó con el número de Valentina. Podía predecir la conversación antes de que comenzara. Isabela. Su voz estaba llena de lágrimas, el mismo llanto falso que había usado desde que éramos niñas. ¿Podemos quedarnos contigo? Solo hasta que resolvamos las cosas, por favor. No tenemos a dónde ir. No, dije con firmeza, sorprendida por lo fácil que fue decir esa única palabra. Eres igual que mamá y papá, gritó. Todos son tan egoístas. La familia no explota a la familia, dije en voz baja, y colgué antes de que pudiera discutir. Más tarde me enteré, por rumores familiares, de que Valentina, Jason y el bebé se habían mudado con sus suegros. Aparentemente, su madre era una mujer estricta y sensata que creía en el amor duro y la responsabilidad, el tipo de padre que no toleraba el gorroneo ni la manipulación. Según la tía Sofía, Valentina estaba desdichada. Su suegra la obligaba a seguir un horario estricto, ayudar con las tareas del hogar y criar a su hijo en lugar de dejárselo a otros. Tenía que lavar la ropa, cocinar y contribuir a la casa. Valentina pasaba sus días llorando, quejándose de lo injusta que era su vida y de cómo nadie entendía lo difícil que tenía todo. La vida tiene una forma de cerrar el círculo. Hace unas semanas, en mi cumpleaños, estaba celebrando con amigos en mi apartamento. Ya no era el pequeño estudio de antes, sino un bonito lugar de 2 habitaciones que había comprado con mis ahorros y buen crédito. Había invitado a un pequeño grupo a cenar y tomar algo. Nada elegante, solo buena comida y mejor compañía. El timbre sonó durante el postre y un mensajero me entregó un paquete. La dirección del remitente hizo que mi corazón diera un vuelco. Era de mis padres. Dentro había un marco de fotos plateado, elegante pero discreto. Lo reconocí de inmediato. Era el tipo de cosas que había admirado una vez de pasada durante un viaje de compras con mamá hace años. Había estado buscando algo para exhibir mi diploma universitario, y comenté lo hermoso que era, pero el precio estaba fuera de mi presupuesto en ese momento. Con él había una tarjeta. Lo sentimos, te extrañamos. Cuando estés lista, nos gustaría hablar. La letra era de mamá, pero papá también la había firmado, sin exigencias, sin culpa. Solo 9 simples palabras. Coloqué el marco en mi mesa de centro y lo miré fijamente durante mucho tiempo. Mis amigos me preguntaron si estaba bien y sinceramente no sabía cómo responder. ¿Cómo explicas que un marco plateado puede sentirse como una rama de olivo y un arma al mismo tiempo? Eso fue hace 2 semanas. El marco todavía está en mi mesa de centro y la tarjeta está pegada a mi refrigerador. Los veo todos los días. Son recordatorios de lo que he perdido y lo que aún podría salvarse. Todavía no los he llamado. El dolor sigue ahí. Un dolor sordo que se agudiza cuando pienso en todo lo que sucedió. Escucho fragmentos sobre Valentina por parte de familiares. Todavía vive con los padres de Jason. Todavía se queja de tener que hacer las tareas del hogar y seguir las reglas. Su suegra la obliga a ayudar con la cocina y la limpieza e insiste en que Jason mantenga su trabajo de tiempo completo en un almacén local. Tienen que contribuir a los gastos del hogar y ahorrar dinero si alguna vez quieren mudarse por su cuenta. Una parte de mí espera que esta experiencia ayude a Valentina a madurar, que le enseñe los valores que nuestros padres no lograron inculcarle. Tal vez algún día entienda que el amor no significa permitir el mal comportamiento y que ser familia no significa ser un felpudo. Tal vez aprenda que el respeto debe ganarse, no exigirse, y que la responsabilidad está antes que los privilegios. En cuanto a mí, me va bien. Mi carrera está prosperando. Acabo de recibir otro ascenso y ahora dirijo mi propio equipo. Tengo buenos amigos que entienden los límites y respetan la independencia. Estoy aprendiendo a establecer límites saludables en todas mis relaciones, personales y profesionales. A veces extraño a la familia que pensé que tenía, pero estoy empezando a aceptar que nunca fue realmente lo que imaginaba. El marco de fotos plateado está en mi mesa de centro, un recordatorio de lo que he perdido y una posibilidad de lo que podría reconstruirse algún día, cuando esté lista, cuando el dolor se haya desvanecido lo suficiente como para que el perdón eche raíces, cuando pueda mirar a mis padres sin ver a las personas que eligieron permitir el peor comportamiento de mi hermana, en lugar de apoyar mi independencia. Pero por ahora, me estoy enfocando en mi propia vida, mi propio crecimiento,
mi propio viaje. Mi apartamento se está convirtiendo lentamente en un hogar, lleno de cosas que he elegido y ganado. Estoy planeando unas vacaciones para el próximo mes, mis primeras vacaciones reales desde la universidad. Estoy pensando en tener un perro. Pequeños pasos para construir la vida que quiero, no la que otros trataron de obligarme a tener.